Vamos a participar en este momento, hermanos, del tiempo del sermón. Vamos a hablar hoy de este evento que se llama la Anunciación. Nosotros leímos obviamente un pedazo nada más del pasaje, pero el capítulo 1 es bastante extenso. De hecho, si ustedes ven su Biblia, se van a dar cuenta que el capítulo 1 tiene 80 versículos, es un pasaje extenso. Así que me voy a dar a la tarea de contarles qué es lo que ha pasado antes del pasaje que seleccionamos para leer hoy. Vamos a ver a el ángel Gabriel, ¿sí? El ángel Gabriel es fundamental en el capítulo 1 de Lucas. Primero se le ha aparecido a Zacarías y después se le va a aparecer a María. Ya hemos visto a este ángel antes. Si ustedes son personas que leen su Biblia con frecuencia, saben que el ángel Gabriel aparece en el Antiguo Testamento. Si saben en qué libro aparece, hermanos, quiere decir que son del top 10 de los lectores bíblicos, ¿verdad? Aparece en el libro de Daniel. Es a Daniel al que se le aparece, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, ¿verdad? Daniel en los capítulos 8 y 9 acaba de ver una visión que lo deja a él muy consternado, ¿sí? De hecho, el capítulo 9 de Daniel es un capítulo de arrepentimiento. Y en estos capítulos 8 y 9, el ángel Gabriel le va a decir a Daniel que Dios le ha dado 70 semanas para arrepentirse. Estas 70 semanas, hermanos, la cristiandad las ha vuelto un enigma. Algunos dicen que son 70 años, que si son 400 años, etc. Yo cuando me puse a leer esto, dije, me lo voy a cerrar mejor porque está muy enredado y estas cosas yo no, de matemáticas yo no entiendo, ¿verdad? Pero ahí está el ángel Gabriel con Daniel en el Antiguo Testamento, anunciándoles algo muy importante. Eso sí no lo cerré. Arrepentimiento. Dios quiere arrepentimiento y Dios les va a proveer al pueblo de Israel en el exilio un Salvador. Ahora en el capítulo 1 de Lucas otra vez aparece el ángel Gabriel. Así que no debemos perder esa conexión entre Daniel y Lucas. Primero a Zacarías le va a decir que va a tener un hijo, que ese hijo se va a llamar Juan, y que este hijo suyo, Juan, va a ser un hombre importante en el pueblo de Israel. Y en segundo lugar se le va a aparecer a María y le va a decir que María va a ser la madre del Salvador. La escena en la que el ángel Gabriel le va a hablar a María, Lucas lo va a situar, ¿verdad?, en un pueblo llamado Nazaret, así dice. Miren, aunque el autor Lucas va a decirnos en el verso 26 que el ángel fue a una ciudad de Galilea y que esa ciudad se llamaba Nazaret, lo cierto, hermanos, es que Nazaret era un pueblo insignificante, hermanos. Tan es así que un escritor que se llama Flavio Josefo, que es un escritor, un historiador, que conocía perfectamente Galilea, Flavio Josefo no menciona Nazaret. Era insignificante. Era un pueblito que a lo mucho tenía entre 150 y 200 personas. ¿Sí? Insignificante. A nosotros a veces nos da un poco nos pega en el orgullo, ¿verdad? Que digan que donde vivimos es un pueblo, ¿verdad? Mi cuñada, la hermana de Karen, visitó la ciudad de donde es originaria su familia, Córdoba, Veracruz, junto con su esposo, ¿verdad? El esposo de mi cuñada es de Monterrey. Y estaban ahí en Córdoba, ¿verdad? Y pues, claro, ¿verdad? Uno cuando saca a pasear a alguien, uno quiere saber sus impresiones, ¿verdad? Entonces le preguntaron a este muchacho, a mi concuño, ¿qué tal? ¿Qué te pareció Córdoba? Y dijo, bonito el pueblo, dijo, bonito el pueblo. Se acuerdan tanto en la familia, ¿verdad? Porque les dolió en el orgullo.
Y Córdoba no es un pueblo, es una ciudad. Bueno, ahora imagínense un pueblo de 200 personas, insignificante en la historia romana, insignificante para los historiadores como Flavio Josefo, pero no es insignificante para Dios. Ustedes han visto en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, que incluso para los de esa época Nazaret era algo insignificante. De manera despectiva, algunas personas van a decir, si de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Se acuerdan? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Bueno, las personas de su época también despreciaban Nazaret. La otra persona importante de este relato es la propia María. María es una chica adolescente, de acuerdo a las costumbres de esa época, seguramente era una adolescente, 12, 13 años, ¿sí? 14 cuando mucho, pero no 15 definitivamente, entre 12 y 14 años, ¿sí? Y estamos hablando, hermanos, de Palestina de hace muchos años. Si hoy hay problemas con la relevancia de las mujeres en la sociedad, en Palestina de esa época, hermanos, las mujeres eran nada, no tenían valor. Si había un juicio, hermanos, y una mujer testificaba, el valor de esa mujer, el valor de ese testimonio era casi nulo, no era contado como bueno. Pero María ni siquiera es una mujer adulta, hermanos. Es, para su época, una niña. Y ustedes que han venido a los estudios de Marcos, a los sermones de Marcos, saben que los niños no tienen valor para la cultura. Lo único que vale son los adultos. Así que María también es una persona insignificante. Es mujer y es una niña. Pero para Dios, hermanos, y para la historia de la humanidad, María no es insignificante. Lucas quiere, hermanos, contarnos en este relato de la Anunciación que Jesús, el Señor Jesús, es alguien importante. Así que Lucas nos va a dar algunos datos. Ahora va a mencionar a José. Sí, estamos en el versículo 26 en adelante. Dice 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. ¿Sí? Ahora está contándonos Lucas de José. José va a ser el padre adoptivo del Señor Jesús. O para ese tiempo no existía esta palabra, así que José, en términos prácticos, es el padre de Jesús. Y Lucas quiere que sepamos una cosa: José es de la casa de David. Pero cuando nosotros leemos la historia bíblica en el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que José era tan pobre, hermanos, tan pobre, que era el último escalón de la escalera social. La Biblia dice que él era un tecnón, que para nosotros sería un artesano, pero no crean que tecnón o artesano es algo como en nuestro tiempo, ¿verdad?, que tiene un valor importante, ¿verdad?, cuando la gente habla de los artesanos de una ciudad. No. El tecnón era lo más bajo en la escalera social. Así que José, aunque era de la casa de David, no tenía nada, era muy pobre. Era tan pobre que ni siquiera podía cultivar su tierra, porque no tenía tierra. La gente en Palestina se medía por sus posesiones. Si tenían tierra, la trabajaban y vivían de eso. Pero José es tan pobre que no tiene ni para tener su propia tierra. Así que José es un artesano, un simple artesano. En esta familia, de este pueblo, hermanos, es que Dios decide enviar a su hijo. ¿Qué les parece? ¿En dónde debería nacer el Hijo de Dios, hermanos? No, para nosotros, si va a liberar al pueblo, ¿no debería nacer en la casa de Herodes, hermanos? ¿Dónde tiene más posibilidades de juntarse un ejército el Hijo de Dios? En casa de Herodes. O por lo menos en casa de alguno de los que se apellidaban Macabeos, porque esos tenían dinero. Pero si no podía ser con Herodes, por lo menos de los adinerados. Pero el Hijo de Dios, quien va a salvar al mundo, va a nacer en una familia
insignificante, con un hombre que no tiene ninguna posesión que heredarle, con una mujer que es apenas una adolescente, que probablemente no sabe nada de la vida, y que ambos viven en un rincón, vamos a decirlo así, olvidado por Dios, de 200 personas, que ningún historiador se ha dignado a poner en sus registros. Ahí van a aparecer los padres del rey del mundo, los padres del salvador del mundo. Son dos personas insignificantes. Estas dos personas son los que se van a encargar de enseñar a caminar al Hijo de Dios. Estas dos personas son los que se van a enseñar, los que se van a encargar de enseñarle la fe al Salvador del mundo, porque lo tienen que criar en la fe judía. Estos dos padres insignificantes, hermanos, son los encargados de enseñarle a orar al Señor Jesús. ¿Qué les parece? Muy diferente, hermanos, a los que nosotros tenemos como nuestros objetivos, como nuestras aspiraciones. El ángel Gabriel tiene su propia encomienda, ¿sí? Él le tiene que anunciar a María que Dios la ha enviado, lo ha enviado a él para darle una noticia. El saludo del ángel Gabriel para María va a tener dos partes. Una parte le va a decir: alégrate, salve. Los que saben de este saludo dicen que es probablemente la única vez en donde aparece en el Nuevo Testamento la palabra salve, o alégrate. Y la segunda parte del mensaje de Gabriel es: eres muy favorecida, o también has recibido el favor, la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento aparece esta parte de salve o alégrate, pero aparece únicamente para hablarle a la hija de Sión, ¿sí? Alégrate, hija de Sión, que tu rey viene pronto. Pero ahora Gabriel no está hablando de la hija de Sión. Gabriel está diciendo toda esa profecía que estaba destinada para la hija de Sión, que era muy importante. Gabriel se la está dando a una persona insignificante, una mujercita, una adolescente de Nazaret. La segunda parte es todavía mucho más interesante, ¿verdad? Porque pues esta jovencita tiene que decirle al ángel Gabriel que ella pues todavía no está casada. O sea, le está diciendo: no he conocido varón, no estoy casada todavía, soy virgen. ¿Cómo puede ser favorecida una mujer con un regalo de parte de Dios si ella no tiene todavía valor? No sé si ustedes, hermanos, alguna vez se han puesto a pensar en el valor que tienen como personas delante de Dios. ¿Lo han hecho, hermanos? ¿Qué calificación se dan delante de Dios? ¿Son importantes para Dios, hermanos? Cuando piensan en su situación social, familiar, espiritual, ¿se sienten favorecidos por Dios? ¿Sienten que en verdad Dios los oye, Dios los escucha? Me temo que muchas veces, hermanos, nosotros mismos nos juzgamos duramente y nos sentimos poco apreciados por Dios. Sentimos o pensamos que Dios no puede fijarse en nosotros porque tal vez le hemos fallado, o porque tal vez hemos llevado una vida indigna de Dios y pues ya Dios ya no nos ve con los mismos ojos. Pero parece ser, hermanos, que Gabriel, el ángel Gabriel, no está interesado en lo que María le tenga que decir. Si leen ese pasaje, parece que María le está contestando cosas y el ángel Gabriel, como decimos, está en su rollo. El ángel Gabriel trae algo que decir y a él no le importa si María piensa algo diferente de lo que él le tiene que decir. ¿Cómo puede María entonces entender que es favorecida por Dios? ¿Sí? Si alguien les dijera a ustedes: qué envidia te tengo,
y ustedes deben 30,000 pesos en el banco. Van a decir, ¿de qué me tienes envidia? Llévate tú mi deuda si me tienes envidia. O que les diga, dichosa tú o dichoso tú, y ustedes están atravesando por el momento más bajo de su vida emocional, espiritual, y ustedes van a decir, ¿de qué? ¿Dichoso de qué? Al contrario, si te contara. Hay personas así, hermanos, que les dice uno, qué bien te ves. Bien, no, la rodilla, cómo me duele, el codo, así somos. No. Los estándares actuales, hermanos, de éxito, los estándares actuales de éxito, hermano, nos dirían hoy, María no tiene el favor de Dios. Para tener el favor de Dios, María debió haber nacido por lo menos en Jerusalén. Para tener el favor de Dios, María debería estar comprometida con el hijo de un rey. ¿No es así? ¿No diríamos eso nosotros? Favorecido aquel que tiene casa propia. Favorecido aquel que tiene 2 carros, uno para la esposa y uno para el esposo. Favorecido aquel que no tiene deudas. ¿A qué horas entran a trabajar, hermanos? 7, 8, ¿verdad? La mayoría. Hay veces, ¿verdad?, que salgo en las mañanas, o bueno, cuando dejaba a mis hijas en las mañanas, a las 9 que entraban al kinder y venía de regreso, y veía a algunos señores así, o señoras con ropa de ejercicio que iban al gimnasio. ¿De qué trabajarán, digo yo? Si a las 9 de la mañana van al gimnasio, no tienen un trabajo como el de nosotros, ¿verdad? Esos sí son favorecidos. A las 9 están haciendo ejercicio, disfrutando. Estaba viendo, ¿verdad?, unas publicaciones del que es el presidente, el dueño del grupo Azteca, ¿verdad? Electra, TV Azteca, Banco Azteca. Y tomaba una foto él así, ¿verdad?, de una ventana de un avión y dice, estrenando juguetito nuevo. Ah, ese sí es favorecido, que su juguetito nuevo es un avión. ¿Sí? Esos son los estándares actuales. Y son los estándares de la época en la que nació María. Así que, con mucha razón, María se puede sentir confundida porque Dios la haya favorecido. ¿De qué? ¿De qué cuenta yo soy muy favorecida por Dios? Algunos pensamos que si tenemos una mejor solvencia económica, un mejor estatus social, mejores estudios, ¿verdad? Si yo tuviera maestría, doctorado, seguro ya me contratan en otra empresa, o seguro tendría un mejor puesto en donde estoy. Ahí sí Dios me estaría mostrando su favor para conmigo. Pero como me sigue teniendo aquí en esta misma situación, pues realmente no me siento favorecido por Dios. Pero Gabriel, como les digo, continúa en lo suyo, le dice, sí eres favorecida, le dice que no se asuste, la tranquiliza, le dice que no tenga miedo, ¿sí? Y de acuerdo a un autor que se apellida Sicre, esta palabra, no tengas miedo, solo ha aparecido en la Biblia en 3 ocasiones. Perdón, en 2 ocasiones. Con Abraham y con Josué. No tengas miedo, el Señor está contigo. Y si la Biblia, hermanos, nos dice de personas que tienen el favor de Dios, para este autor de apellido Sicre, solamente lo podemos rastrear en 3 personas: Moisés, David y Noé. La Biblia, hasta antes del relato de Lucas 1, solo ha puesto a 3 personas antes que cuentan con el favor de Dios: Moisés, Noé y David. Y ahí está María. ¿Qué les parece, hermanos? De estos 3 que son héroes de la fe, Moisés, David y Abraham, ahí se cuela una adolescente de un lugar inhóspito como Nazaret. Por eso, hermanos, Dios, el Señor, no funciona con nuestros estándares.
Dios no funciona con nuestra lógica. Dios no ve lo que somos, hermanos, sino Dios ve lo que hay en nuestro corazón. A esta adolescente, hermanos, que hasta antes de que Gabriel le avisara, era una don nadie, ahora su suerte ha cambiado. Ya no es una don nadie, ahora es alguien muy favorecida por Dios. Ahora ella puede poner su nombre al lado de grandes individuos como Moisés, Noé y Abraham. De Moisés sabemos qué hizo, hermanos. De Noé sabemos qué hizo, rescató a la humanidad. Moisés hizo pasar a todo un pueblo por el Mar Rojo, y de David ya no se diga. Sí se entiende que estos hombres tengan el favor de Dios, pero María, que va a ser una ama de casa toda su vida, que vive en una ciudad insignificante, que está casada con un hombre insignificante. ¿Por qué María tiene el favor de Dios? ¿Por qué ella puede ponerse a la par de estos grandes héroes, hermanos? Lucas ha seleccionado perfectamente las palabras, hermanos, para que los cristianos hoy entendamos algo. Y ya estamos acercándonos a la parte central de este sermón. Jesús es el nombre del Hijo al que María, que va a tener María. Jesús significa Dios es mi salvación. Y María dice que que va a ser un rey. Gabriel le dice que va a ser un rey, que su reinado no tendrá fin. Aunque como pensamos que Lucas nos mostró a David y queremos hacer una conexión entre David y Jesús, ¿verdad? Y que por eso se refiere a un reinado sin fin. Lo cierto es que yo les dije, hermanos, que el que trae el mensaje es Gabriel. ¿Sí? Y Gabriel, en el libro de Daniel, dijo esto, Daniel 7:14. Todos los pueblos y naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino jamás será destruido. En realidad, el eco de un reino sin fin no es un eco hacia David, hermanos. Es un eco hacia este hijo de hombre que Daniel ha profetizado. María parece que ha recibido ya la noticia de Gabriel, está procesando en su mente, ¿verdad?, qué va a hacer con esto de un hijo importante, un hijo que va a tener un reinado sin fin, que se va a llamar Jesús. Pero María está preocupada por una sola cosa. No sé si ustedes ya pueden ir dramatizando este diálogo en su cabeza. Gabriel hablando de cosas grandes, cosas importantes, y María, una adolescente, ¿verdad?, preocupada por otra cosa. ¿Ya se dieron cuenta qué es lo que le preocupa a María? Dice María, ¿y cómo va a ser esto posible si soy virgen? Es lo único que le preocupa a María. María no preguntó por qué va a ser rey, si vivo en Nazaret, no tengo familia ni parentescos con el rey. No. María está preocupada por otro asunto. Así que Gabriel le tiene que decir algo. Para Dios no hay nada imposible. Vas a ser visitada por el Espíritu Santo, con su sombra te cubrirá y quedarás embarazada. A Lucas, hermanos, al evangelista Lucas, le gusta hacer diferencias entre Juan el Bautista y Jesús. De Juan el Bautista nos va a decir que fue lleno del Espíritu Santo una vez que lo presentaron, cuando su papá ora por él allá en la fiesta de la circuncisión. Pero de Jesús, Lucas nos quiere decir que el Señor Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. No fue lleno como Juan. Él era hijo directo del Espíritu Santo. Así que María, entonces, al escuchar que para Dios no hay nada imposible, María entonces tiene que contestar algo que a mí me parece increíble y que yo creo, hermanos, ya aterrizando esta narrativa, ¿verdad? Yo creo que esto es lo que el Señor había visto en María desde un principio. El Señor no había visto en María tal vez si era hija de un rey, no había visto si María se iba a casar con un hombre importante. El Señor no había visto cuántas propiedades tenían entre los dos,
Ni siquiera había visto, ¿verdad?, si había buena forma de hablar, buena forma de convencer entre ellos. El Señor ha visto este gesto de María. Quiero que ustedes vean versículo 38 del capítulo 1. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Este gesto, creo yo, hermanos, es lo que distingue a María. Esto es lo que el Señor ha visto en ella. Una mujer que a su corta edad, sus 12, 14 años, es capaz de percibir que para Dios no hay nada imposible. Muchas veces, hermanos, nosotros como adultos despreciamos un poco a los adolescentes o los menospreciamos, ¿verdad? ¿Qué van a saber los adolescentes de la vida cristiana? Pero María está dando un ejemplo, y creo que por eso no deberíamos cansarnos de poner nuestros esfuerzos en trabajar con los adolescentes. María expresa: he aquí la sierva del Señor, haga conmigo el Señor lo que bien le parece. Que María, siendo una adolescente, mujer, en una ciudad tan insignificante, en un pueblo tan insignificante, diga esto, hermanos, nos hace ver, hermanos, que la actitud de nuestro corazón respecto a los planes de Dios es lo que realmente nos puede garantizar el éxito y el favor de Dios. No es lo que nosotros poseamos, hermanos. No es nuestro estatus social. No es cuántos estudios tenemos, sino es la actitud de nuestro corazón. ¿Qué les parece, por ejemplo, las diferencias entre Zacarías y María? Zacarías era un sacerdote, estaba al servicio de Dios todo el tiempo. ¿Quién podía tener más conocimiento de Dios, hermanos? ¿Zacarías o María? Zacarías, por lógica. Pero cuando el ángel Gabriel le da un anuncio importante a Zacarías, Zacarías duda. ¿Sí? Zacarías duda. Y el ángel tiene que decirle a Zacarías: ¿por qué has dudado? Porque dudaste, no vas a poder hablar. Pero María, hermanos, una joven que tal vez, muy probablemente no sabía leer, pero había escuchado de las maravillas de Dios. Ella, hermanos, en un acto de fe, le dice al ángel Gabriel: creo, y que el Señor haga conmigo de acuerdo a su voluntad. Soy, dice María, soy la esclava del Señor. ¿Podríamos decir eso nosotros como cristianos, hermano? O podríamos decir: que el Señor haga su voluntad conmigo después de que me prospere en estas pequeñas áreas. Que el Señor haga su voluntad conmigo siempre y cuando tenga yo buena salud, porque no puedo servir al Señor si ando malito de mi rodilla, ¿no? No puedo servir al Señor si tengo tanto que hacer en mi casa. Me decía esta semana un amigo, ¿verdad?, que estaba platicando con otra persona en la iglesia, ¿sí? Y estaban hablando de una actividad que se hace entre semana en su iglesia, y una persona que estaba ahí en ese círculo platicando decía: yo no entiendo por qué la gente no viene estos días al templo. Y contestó la otra, dice: bueno, tengo que decirle que algunos tenemos que dar cena, dice, ¿ah? Y como justificando por qué no llegan los días de ese culto. Y yo me ponía a pensar que pues es cierto, ¿no? Hay muchas cosas que hacer, las mamás tienen muchas cosas que hacer, pero creo, hermanos, que a veces lo que nos sobra a nosotros son excusas de por qué no servimos al Señor. No minimizo el trabajo de nadie, hermanas. Yo lo veo, ¿verdad?,
todos los días, todo el trabajo que tienen que hacer ustedes cuidando a nuestras familias, pero a veces nos sobran excusas. La preparación teológica que podamos tener, hermanos, no nos garantiza que podemos servirle mejor al Señor. Nuestros recursos económicos, hermanos, no nos garantizan que podemos servir mejor al Señor. Algunas personas se sienten insignificantes porque ganan el salario mínimo y dicen, ¿yo cómo puedo servir al Señor? Pero la Biblia es muy clara, hermanos. El Señor es el que le da al pobre. Él es el sustentador del pobre, hermanos. Y el Señor no da migajas, hermanos. Hay unos hermanos a los que Pablo tiene en muy alta estima, porque dice, de su profunda pobreza dieron, y dieron más que la mayoría. Cuando Jesús está en el templo y está viendo las ofrendas, le dice a sus discípulos, esta mujer, la viuda, que entregó 2 moneditas insignificantes, esta mujer dio todo, dice, dio su vida, dio su sustento. Y María, hermanos, una mujer que probablemente va a pasar por el escarnio público, le dice al ángel Gabriel, sí, ángel, que el Señor haga conmigo como Él mejor le parezca. Aquí está su siervo. Finalmente, hermanos, dejé al final la porción que leímos hoy, solamente para darnos cuenta de algunas cosas. Dice el relato que a los pocos días de que el ángel le visitó a María, ella fue rápido a ver a su pariente Elizabeth. Y Elizabeth, hermanos, cuando ve a María, le lanza unas palabras que el evangelista Lucas dice son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Y en estas palabras, hermanos, yo veo 3 actitudes que creo que como cristianos hoy tenemos que tener cuando el Señor llega a nuestra casa. La primera es una actitud de alegría, ¿sí? Elizabeth le dice a María, bendita tú entre las mujeres, así le dice, bendita tú entre las mujeres. Rastreando esta frase al Antiguo Testamento, hermanos, solo la encontramos nuevamente en personas muy importantes: Abigail, Ruth y aquella mujer que le clavó una estaca a un general que se llama Jael. Estas 3 mujeres, la Biblia ha dicho que son bendita entre todas las mujeres. Y uno pensaría, sí, se entiende, Jael le dio la victoria al pueblo, Abigail hizo que David no matara a las personas y no se manchara sus manos con sangre inocente, y Ruth salvó a su suegra del hambre. Pero ¿por qué María entonces es igual que ella? ¿Ella qué hizo? Solo va a tener un bebé, pero no sabemos, ¿verdad? Nada más. Bueno, Elizabeth está viendo en la actitud de sierva de María algo que la convierte bendita entre todas las mujeres. La hazaña que ha hecho que María sea bendita entre todas las mujeres, el mismo evangelista nos los da en el versículo 38, cuando María dice, hágase la voluntad del Señor en mí. Que el Señor haga su voluntad en nosotros, hermanos, y que nosotros digamos, Señor, haz tu voluntad en mí, nos convierte a todos los cristianos en benditos. Amén. Somos personas bendecidas por Dios cuando decimos, Señor, haz tu voluntad en mí. Bendecidos es así como muy favorecidos, como grandemente dichosos, alegres. Quienes nos vean van a pensar eso de nosotros. La segunda cosa que me llama la atención es el asombro, ¿sí? Elizabeth va a decir, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor me venga a visitar? Y esta intimidad con la que Elizabeth escribe nos recuerda un poco, hermanos,
a lo que Pablo escribe allá en Gálatas 2:20. Dice Pablo en Gálatas 2:20: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero aquí viene la parte que se parece. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Fíjense bien, quien me amó y dio su vida por mí. ¡Qué asombro, hermanos! Elizabeth se asombra de que la madre del Señor venga a verla. A mí, dice Elizabeth, ¿quién soy yo para que la madre del Señor venga a verme? Y creo que hoy nosotros también debemos asombrarnos. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Para que el Señor haya decidido habitar entre nosotros y hacer de nosotros su templo, su iglesia. ¿Quiénes somos? Pablo, por un momento, Pablo deja su teología corporal para pensar en él. Jesús se dio por mí. Y creo que hoy nosotros como iglesia podemos decir, el Señor Jesús se hizo carne por mí. ¿Qué versículo de la Biblia les parece más interesante, hermanos? Algunos comentaristas piensan que el versículo más importante de la Biblia es: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos, y vemos, y veremos su gloria. Gloria como la que le corresponde al unigénito del Padre. Hermanos, la encarnación no es cualquier cosa. Que el Dios eterno haya decidido habitar con su creación, se haya hecho indefenso, porque un bebé es indefenso, hermanos. Y Jesús fue un bebé. El Dios eterno le confió a una pareja de desconocidos, a una pareja de insignificantes, en el pueblo más inhóspito de Galilea, les confió el mayor tesoro de la humanidad. Y hoy, hermanos, el mayor tesoro de la humanidad habita entre nosotros. Así que lo único que podemos decir hoy, en esta mañana, es: ¿quién soy yo? ¿Quién soy? ¿Por qué el Señor me ve a mí? Porque a veces pensamos, hermanos, que estamos olvidados por Dios. Pero este pasaje nos recuerda hoy que el mayor tesoro de la humanidad habita en medio de nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. No debemos perder el asombro, hermanos, de que el Dios haya decidido hacerse carne. Los cristianos una y otra vez tenemos que recordar, hace 2000 años, Dios se hizo carne. Y desde ese entonces y hasta la fecha, habita en medio de aquellos que aman y bendicen su nombre. Durante muchos años, hermanos, la humanidad esperaba el cumplimiento de la promesa de Dios. Y seguramente la gente que estaba ahí en Palestina vivía la expectativa. ¿Sí? Vimos el domingo pasado que cuando vieron a Juan dijeron: este parece ser el Mesías, este es. Pero el Mesías vino después de Juan, en una figura diferente a lo que las expectativas pensaban. Por fin, hermanos, aquella promesa de redención, la redención vista no como un pago, sino como Dios acercándose a nosotros, como ese pariente cercano que describe la Biblia. Ese pariente que nos ve sufriendo y se acerca a nosotros y nos dice: tranquilo, tu situación ya cambió. Esa promesa, hermanos, ya se cumplió y es Cristo Jesús. Esa promesa ya se cumplió y es Cristo Jesús. Dios ha decidido redimirnos, ha decidido ponerle fin a nuestra miseria, ha decidido ponerle fin a esta esclavitud del pecado sobre nuestras vidas y permitir que cada uno de nosotros pueda acercarse a Él
con confianza y poder decir, al igual que María, he aquí el siervo del Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Por fin se ha cumplido. Dios es real en nuestras vidas. Y creo yo, hermanos, que al igual que el bebé Juan, que pateó de alegría el vientre de María por estar cerca de su Señor, hoy nosotros, hermanos, que vemos al Señor siendo una realidad en nuestras vidas, no podemos hacer otra cosa que también brincar de alegría. Elizabeth dice, tan pronto como yo la voz, la criatura, ni siquiera ha nacido, es la criatura, saltó de alegría en mi vientre. Nosotros, hermanos, ya conocemos al Señor vivo, exaltado, glorificado, de nuevo a la diestra del Padre. Y creo, hermanos, que no podemos hacer otra cosa hoy, este domingo 22, cuarto domingo de Adviento, que decir, gracias Señor. Gracias Señor. Y alegrarnos, hermanos, en verdad alegrarnos. No perdamos el asombro, hermanos. Creo que este tiempo que vamos a descansar, de vacaciones, tal vez de que los niños vayan a la escuela, podemos meditar este asombro. Señor, ¿quién soy? ¿Quién soy yo para que tu Hijo haya venido, se haya hecho carne, haya padecido lo que padeció, solo para demostrarme que me amas? Y la glorificación de tu Hijo con la resurrección, Señor, para mí es motivo de alegría. Amén. No hay nadie insignificante para el Señor. Y aún aquellos, hermanos, que nos sentimos insignificantes, podemos ser muy favorecidos, muy bendecidos entre todos los demás, como lo fue María. No sé si María estaba consciente de todo esto, hermanos. No sé si María estaba consciente de todo esto. Pero la historia nos la ha dejado en un lugar privilegiado, al lado de Noé, al lado de Abraham, al lado de David, al lado de Ruth, al lado de Abigail, al lado de Yael. Su mayor hazaña fue decirle al Señor, haz tu voluntad en mí. Que nuestra mayor hazaña en nuestra vida, hermanos, no sea cuántos títulos universitarios le dimos a nuestros hijos, cuántos millones o miles de pesos juntamos en el banco, que no sea cuántas casas heredamos. Que nuestra mayor hazaña hoy sea, Señor, he aquí tu siervo, haz tu voluntad en mí. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Es un reto que les lanzo, es un reto. Le creamos al Señor y le digamos esta mañana, haz tu voluntad en mí. Si alguien ha escuchado este llamado de Dios para ustedes, hermanos, y quieren decirlo públicamente, quieren pasar al altar y decir, Señor, haz tu voluntad en mí, soy tu siervo, pasen, hermanos. Creo que es un momento decisivo para nuestras vidas. Tal vez nunca podremos juntar millones, hermanos, para heredar. Es probable que tal vez nuestro trabajo nunca cambie, que siempre estemos en donde estamos. Es probable que tal vez no trascendamos, hermanos, en nuestra sociedad. Pero nuestra mayor hazaña y la que Dios ve y la que está plasmada por la eternidad es, Señor, haz tu voluntad en mí. Oremos.